Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a continuar con la parte 2 del tutorial de Harry Potter. Vamos a comenzar realizando los bracitos. Para eso utilizaremos hilo de color piel y haremos un anillo mágico. Subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, tiraremos de la hebra pequeña para cerrar. Desde la vuelta 2 a la vuelta 4 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 7 puntos bajos. Terminada la vuelta 4, así es como nos debe quedar. Ahora vamos a tirar de la hebra, ingresaremos en estas dos barritas y vamos a realizar cambio de color. Yo estaré utilizando un hilo de color gris claro. Pasamos la hebra y vamos a ajustar. Las hebras sobrantes las iremos escondiendo junto con el tejido. Nos vamos a ir al primer punto de inicio y vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a continuar realizando 6 puntos bajos. Y vamos a cortar las hebras sobrantes para que no molesten. Continuamos con el tejido y al terminar la vuelta nos tendrán que quedar un total de 8 puntos. Desde la vuelta 6 a la vuelta 13 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 8 puntos bajos. Terminada la vuelta 13, así es como nos debe quedar y ahora vamos a cortar la hebra. Los bracitos no van rellenos, por lo que los deben dejar así mismo. Ahora esta hebra la vamos a ocultar de la siguiente manera. Nos saltamos un punto, ingresamos en el siguiente y vamos a tirar la hebra hacia atrás. Nos vamos a devolver al último punto y vamos a ingresar justo en medio. Tomamos la hebra y la tiramos hacia atrás. Acomodamos bien y se debe formar una cadenita. Y la hebra sobrante la van a ocultar dentro del bracito. Debemos realizar 2 bracitos iguales y los vamos a guardar para utilizarlos más adelante. Ahora debemos realizar los zapatos. Yo se los enseñaré en color amarillo para que los puntos se noten aún más, pero ustedes los deben tejer en color negro. Recuerden utilizar hilo de color negro y vamos a hacer un anillo corredizo y subiremos con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a saltar a la segunda cadenita y vamos a hacer un punto bajo y lo vamos a marcar. Debemos realizar 5 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos. Llevamos 2,
3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a realizar 4 puntos bajos. Estos 4 puntos van en el mismo espacio. Ahora vamos a trabajar en el otro costado y debemos realizar un total de 4 puntos bajos. Tenemos 1 en la siguiente cadena, 2, 3 y 4. Y en la última cadenita que nos queda, debemos realizar un aumento. Terminada esta vuelta, nos tendrán que quedar 15 puntos. En la vuelta 2 nos iremos al primer punto donde colocamos el marcador y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto. Vamos a continuar con 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, continuamos con 4 aumentos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Terminados los 4 aumentos, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Y para finalizar vamos a realizar 2 aumentos. Terminada esta vuelta tendremos que tener un total de 22 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Marcamos el primer punto y continuamos realizando puntos bajos tomando solo la hebra trasera. Tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. Desde la vuelta 4 a la vuelta 5 vamos a trabajar con puntos sobre puntos tomando el punto completo. En cada vuelta debemos realizar un total de 22 puntos bajos. Vuelta 6 vamos a realizar 5 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Terminados los 5 puntos, vamos a continuar con 6 disminuciones. Terminadas las disminuciones, vamos a finalizar con 5 puntos bajos. Nos tendrán que quedar un total de 16 puntos. En la vuelta 7 vamos a trabajar con 4 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Llevamos 2, 3 y 4. Y vamos a continuar con 4 disminuciones.
Terminadas las disminuciones, vamos a continuar con 4 puntos bajos. Al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 12 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. En la vuelta 8 vamos a trabajar con 4 puntos bajos y como siempre marcamos el primer punto. Terminados los 4 puntos, vamos a continuar con 2 disminuciones. Tenemos una y 2. Ahora vamos a realizar 4 puntos bajos y al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 10 puntos. En la vuelta 9 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que en esta vuelta tendremos que realizar un total de 10 puntos bajos. Terminada la vuelta 9, así es como nos debe quedar. Yo ahora voy a continuar trabajando con el zapatito de color negro, ya que ahora vamos a realizar cambio de color. Vamos a tirar de la hebra, entraremos en estas dos barritas que se forman y vamos a añadir hilo de color gris oscuro. Ajustamos los hilos y vamos a continuar en la vuelta 10. En esta vuelta vamos a trabajar con un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir un total de 5 veces. Al terminar nos tendrán que quedar un total de 15 puntos. En la vuelta número 11 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 15 puntos bajos. Desde la vuelta 12 a la vuelta 13 vamos a tomar el punto completo y vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que en cada vuelta debemos realizar un total de 15 puntos bajos. Vuelta 14 vamos a realizar una disminución y vamos a marcar el primer punto. Y ahora vamos a trabajar con puntos bajos hasta llegar al final. Debemos realizar un total de 13 puntos bajos. Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 14 puntos. Miren por acá, ya rellené un poco más el tejido y ahora vamos a continuar en la vuelta 15 y vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Tendremos que realizar un total de 14 puntos bajos.
En la vuelta 16 vamos a realizar 6 puntos bajos. Marcamos el primero, tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Continuamos con una disminución y vamos a realizar 6 puntos bajos. Al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 13 puntos. Vuelta 17, trabajaremos con puntos sobre puntos. Debemos realizar un total de 13 puntos bajos. Vuelta 18, vamos a realizar una disminución y ese primer punto lo vamos a marcar. Ahora vamos a continuar realizando un total de 11 puntos bajos. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 12 puntos. Desde la vuelta 19 a la vuelta 20 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que en cada vuelta tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos. Terminada la vuelta 20, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Ahora la hebra sobrante la vamos a ocultar de la siguiente manera. Nos vamos a saltar un punto y vamos a ingresar en el siguiente. Y la hebra la vamos a tirar hacia atrás. Nos vamos a devolver al último punto, este de acá, y vamos a ingresar por la parte de en medio. Nuevamente tomaremos la hebra y la tiraremos hacia atrás. Y así es como se debe formar una cadenita y la hebra sobrante la vamos a ocultar hacia adentro del tejido. Una vez que ocultemos las hebras, vamos a rellenar la pierna y así es como nos debe quedar. Vamos a continuar trabajando en las hebras libres que dejamos en la vuelta 2. Entraremos en cualquier hebra por la parte de atrás y vamos a añadir hilo de color negro. Una vez añadido el hilo, vamos a subir con una cadena y en esa misma hebra vamos a hacer un punto bajo. Nos saltamos a la siguiente hebra y realizamos otro punto bajo. Y vamos a trabajar con puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Debemos realizar un total de 22 puntos. Terminados los 22 puntos, nos vamos a ir al primer punto que realizamos, vamos a deslizar, subiremos una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar en el tejido. Y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 10. Vamos a ingresar por la parte de atrás y vamos a añadir hilo de color gris oscuro. Una vez añadido el hilo, subiremos con una cadena, tomaremos lazada y en esa misma hebra vamos a realizar un punto medio alto.
Tomaremos la lazada, nos vamos a la siguiente hebra y vamos a realizar otro punto medio alto. Y trabajaremos con puntos medios altos durante toda la vuelta. Debemos realizar un total de 15 puntos medios altos. Terminados los 15 puntos, nos vamos a ir al primer punto medio alto que realizamos y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar en el tejido. Y así es como nos tiene que quedar. Vamos a realizar una segunda pierna exactamente igual, pero esta vez no cortaremos la hebra para poder continuar con el tejido. Una vez lista la segunda pierna, vamos a realizar 5 puntos bajos. Estos puntos los vamos a realizar para poder centrar el tejido. Terminados los 5 puntos, vamos a subir con 2 cadenas y vamos a unir la otra pierna por la parte de en medio. Y vamos a unir con un punto bajo y este punto lo vamos a marcar ya que será el inicio de la vuelta. Esta es la vuelta 21 y vamos a realizar en la primera pierna un total de 12 puntos bajos. Ya tenemos el primero que marcamos y continuamos realizando puntos bajos hasta completar los 12 puntos. Miren, por acá ya terminé los 12 puntos en la primera pierna. Ahora nos vamos a ir a las cadenitas que subimos. Solo tomando la hebra trasera vamos a realizar un punto bajo en cada cadenita. Ahora nos vamos a ir a la segunda pierna y vamos a realizar 12 puntos bajos. Ya terminé los 12 puntos en la segunda pierna. Ahora nos vamos a ir a las cadenitas y tomando la hebra delantera vamos a realizar un punto bajo en cada cadena. En esta vuelta nos tendrán que quedar un total de 28 puntos. En la vuelta 22 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que en esta vuelta debemos realizar un total de 28 puntos bajos. En la vuelta 23 vamos a trabajar con la secuencia de 12 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 2 veces. Al terminar esta vuelta nos tendrán que quedar 26 puntos. Desde la vuelta 24 a la vuelta 25 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que en cada vuelta debemos realizar un total de 26 puntos bajos.
Terminada la vuelta 25, vamos a realizar cambio de color. Yo estaré utilizando un gris más clarito. Una vez añadido el color, vamos a trabajar desde la vuelta 26 a la vuelta 28 con puntos sobre puntos. En cada vuelta debemos realizar un total de 26 puntos bajos. Vuelta 29, vamos a trabajar con la secuencia de 11 puntos bajos y una disminución. La vamos a repetir 2 veces y al terminar nos tendrán que quedar un total de 24 puntos. Desde la vuelta 30 a la vuelta 31 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. En cada vuelta debemos realizar un total de 24 puntos bajos. Recuerden ir rellenando a medida que van avanzando en el tejido. Continuaremos en la vuelta 32 y vamos a trabajar con la secuencia de 10 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 2 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 22 puntos. En la vuelta 33 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que tendremos que realizar un total de 22 puntos bajos. En la vuelta 34 vamos a añadir los bracitos. Vamos a comenzar realizando 5 puntos bajos. Y como siempre debemos marcar el primer punto. Terminados los 5 puntos, vamos a tomar cualquiera de los dos bracitos y vamos a ingresar por la parte de adentro tomando un punto y vamos a tomar el siguiente punto del cuerpo. Y vamos a realizar un punto bajo. Vamos a tomar el siguiente punto del brazo y el siguiente punto del cuerpo y vamos a realizar un segundo punto bajo. Nuevamente tomamos un punto del brazo y un punto del cuerpo y realizamos un tercer punto bajo. Última vez tomamos un punto del brazo, uno del cuerpo y realizamos un cuarto punto bajo. Y así es como debe quedar. Ahora vamos a continuar realizando 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a añadir el segundo bracito de la misma manera que en el otro lado. Vamos a realizar 4 puntos bajos tomando un punto del brazo y uno del cuerpo.
Una vez añadido el brazo, así es como debe quedar. Y vamos a finalizar realizando 2 puntos bajos. Vuelta 35, vamos a realizar 12 puntos bajos. Marcamos el primero, llevamos 2, 3, 4, 5. Ahora nos vamos a ir a los 4 puntos libres que quedaron en el bracito. Llevamos 6, 7, 8, 9. Ahora nos vamos a saltar a los puntos del cuerpo. Llevamos 10, 11. Y antes de cerrar el punto número 12, vamos a añadir el hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, acomodamos bien. Nos vamos a ir al siguiente punto, vamos a ingresar, tomar lazada y vamos a cerrar este punto con el hilo de color gris. Les recomiendo no cortar el hilo de color blanco ya que lo volveremos a utilizar. Vamos a continuar realizando 9 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3 y vamos a tejer 4 puntos bajos en los puntos libres del bracito. Terminados los 4 puntos en el brazo, vamos a continuar con 2 puntos bajos. Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 22 puntos. Vamos a necesitar un alambre de aproximadamente 20 centímetros. Y vamos a doblar los extremos de esta manera. Les recomiendo envolver la punta del alambre con cinta de papel para que al colocarlo en el tejido no se salga. Y del otro lado vamos a repetir lo mismo. Una vez terminado, vamos a colocarlos en ambos bracitos de la siguiente manera. Vamos a continuar en la vuelta 36 y debemos realizar 7 puntos bajos. Terminados los 7 puntos, vamos a continuar con 2 disminuciones. Tenemos una y la segunda disminución la vamos a cerrar pero con el hilo de color blanco. Y ahora con hilo de color blanco vamos a realizar 3 puntos bajos. Tenemos 1, 2 y el tercer punto lo vamos a cerrar pero con el hilo de color gris. Y con el color gris vamos a realizar 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, vamos a continuar con 2 disminuciones.
Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 18 puntos. Y antes de comenzar la vuelta 37 vamos a realizar cambio de color. Vamos a utilizar la hebra de color blanco. Tiramos de la hebra gris y ajustamos bien. Y para esta vuelta vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución y la vamos a repetir 6 veces. Y vamos a cortar la hebra de color gris ya que no la seguiremos ocupando. Y vamos a continuar con la secuencia. Terminada esta vuelta nos tendrán que quedar 12 puntos. Miren, por acá yo aproveché de rellenar y vamos a continuar en la vuelta 38 trabajando con puntos sobre puntos, por lo que en esta vuelta debemos realizar un total de 12 puntos bajos. Antes de comenzar con la vuelta 39 vamos a realizar cambio de color y vamos a cambiar al color piel. Y para esta vuelta trabajaremos con puntos sobre puntos tomando solo la hebra trasera. Tendremos que realizar un total de 12 puntos bajos tomando la hebra trasera. Vamos a cortar las hebras sobrantes y continuaremos con el tejido. Desde la vuelta 40 a la vuelta 45 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, por lo que en cada vuelta debemos realizar un total de 12 puntos bajos. Y a medida que avanzamos con el tejido debemos ir rellenando. Por acá ya terminé la vuelta 45 y también terminé de rellenar. Vamos a trabajar en la vuelta 46 y última vuelta realizando 6 disminuciones. Terminadas las 6 disminuciones, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Y ahora con aguja lanera vamos a pasar tomando la hebra delantera de cada punto. Una vez que terminemos vamos a tirar de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar en el tejido. Y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a trabajar en las hebras libres de la vuelta 38. Vamos a ingresar en la última hebra y vamos a añadir hilo de color blanco. Una vez añadido el hilo, subiremos una cadena y en esa misma hebra vamos a realizar un punto bajo.
Nos iremos a la siguiente hebra y vamos a realizar un segundo punto bajo. Vamos a tomar lazada y en la siguiente hebra vamos a realizar un punto alto. Ahora tomaremos doble lazada y en la siguiente hebra vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Pasamos por 2 y por 2. Tomamos doble lazada, en la misma hebra vamos a realizar un segundo punto alto doble. Nuevamente tomaremos doble lazada y en la misma hebra vamos a realizar un tercer punto alto doble. Vamos a continuar con 2 puntos deslizados. Tenemos uno y en la siguiente hebra vamos a realizar un segundo punto deslizado. Vamos a continuar tomando doble lazada y en la siguiente hebra vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Estos 3 puntos van en la misma hebra. Terminados los 3 puntos, vamos a tomar lazada y en la siguiente hebra vamos a realizar un punto alto. Y vamos a continuar realizando 4 puntos bajos. Terminados los 4 puntos, nos vamos a ir al punto de inicio y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar en el tejido. Y vamos a acomodar muy bien los puntos. Ahora vamos a hacer el detalle del chaleco con hilo de color amarillo. Entre la vuelta 27 y 28 vamos a ingresar por la parte de atrás. Vamos a enrollar el hilo alrededor del cuerpo de esta manera. Debe quedar entre la vuelta 27 y 28. Y vamos a dar unas puntadas para que el hilo no se salga. Y el hilo sobrante lo vamos a ocultar y a cortar. Y así es como nos debe quedar. Y vamos a realizar lo mismo con hilo de color burdeo. Debemos pasar el hilo por encima y por debajo del hilo de color amarillo. Una vez terminado, vamos a ocultar y a cortar las hebras sobrantes. Y así es como nos tiene que quedar. Y vamos a realizar el mismo detalle en la parte del cuello.
Una vez terminado, así es como nos tiene que quedar y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Y listo, ya terminamos el cuerpo de Harry Potter, así que damos por finalizada la parte 2 de este tutorial. Y para continuar con este proyecto, te recomiendo ver la parte 3 que te dejaré en la cajita de informaciones.